Una inmensa fortuna nazi, oculta bajo un castillo polaco. Una presencia sobrenatural, resultado de un infame ataque sorpresa. Y un invento alemán ultra secreto con el poder de desafiar la gravedad. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor y más letal conflicto de la historia. Del año 39 al 45, más de 50 naciones se vieron envueltas en combates extremos. Y durante este periodo, surgieron una serie de misterios intrigantes y persistentes. Historias curiosas de todo tipo, desde oro perdido hasta sociedades secretas y tecnología avanzada. Casi 80 años después, ¿puede la nueva información ayudarnos a comprender mejor las historias más extrañas de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es lo que vamos a averiguar. Polonia. 1 de septiembre de 1939. Al amanecer, la Alemania nazi lanza un ataque sorpresa con 1,5 millones de soldados, 2.500 tanques y 2.000 aviones de guerra. Esta gran invasión marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras conquistar Polonia, Hitler expande el territorio alemán por toda Europa y roba miles de millones de dólares en oro. Una de las estrategias vinculadas al gran plan de Hitler para reestructurar Europa era el saqueo. A medida que la Alemania nazi extendía su control sobre la mayor parte de la Europa continental, se producía una apropiación masiva de objetos de valor. Así que se llevaron todo lo que pudiera tener valor. La Alemania nazi se preocupaba por la acumulación de oro como recurso para ayudarse a ganar la guerra. Sus militares entraron en guerra con el mundo y luego robaron una enorme cantidad de riqueza a millones de personas. En abril de 1945, hacia el final de la guerra, el ejército estadounidense recibió información sobre una reserva oculta de oro nazi robado en Merkers, Alemania. Allí, en una mina de sal abandonada, los soldados estadounidenses descubrieron una fortuna asombrosa. El ejército norteamericano descubrió un sorprendente alijo oculto de oro nazi. Entraron y vieron que estaba repleto de monedas de oro y otros tesoros. No podían creerlo. El valor total de la suma era, a valores actuales, 8.500 millones de dólares. Y eso fue solo en ese túnel. Así que tenía sentido que hubiera otros túneles y otras cuevas en otros lugares que albergaran más oro nazi. Hay miles de millones de dólares en oro nazi robado que aún no se han encontrado, y si es así, ¿dónde podrían estar? Pues según las leyendas locales, parte de este vasto tesoro podría seguir escondido donde empezó la guerra, en Polonia. Durante las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaban evacuar las cosas de la Polonia ocupada y en el caos del final de la guerra, la gente cargó muchas cosas como pudo y se las llevó fuera del país. Muchos objetos de valor desaparecieron. Y es así como surgen historias de cosas como el tren del oro nazi. El legendario tren del oro nazi es uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial y una obsesión para los cazadores de tesoros de todo el mundo. Cuenta la leyenda que hubo un tren nazi lleno de oro y objetos de valor robados que partió de Breslavia, Polonia, en 1945 y que luego desapareció sin dejar rastro. Según la historia, tenían un tren especial que transportaba estos contenidos, al menos los más valiosos. Estaba blindado y tenía torretas de artillería, así que estaba muy bien protegido. Y estaba lleno de casi 300 toneladas de lingotes de oro, otros objetos de valor y obras de arte que se cargaron en el tren, el cual
nunca volvió a ser visto. Se cree que el tren que transportaba Dios sabe cuánto oro viajaba de Breslavia a una ciudad llamada Wałbrzych. Y en algún lugar entre estos dos sitios, el tren fue enviado a un apartadero, donde fue detenido permanentemente y luego enterrado para evitar que cayera en manos enemigas. Es posible que el tren del oro nazi estuviera realmente enterrado en algún lugar cercano a los 65 kilómetros de vía entre estas dos ciudades polacas. Para el buscador de tesoros polaco Michael Dębicki, esta perdurable leyenda local es un misterio fascinante. ¿Ocultaron los alemanes este tren en algún punto de la línea? Esa es la posibilidad que intriga a los cazadores de tesoros desde hace unos 80 años. En realidad, todo es cuestión de testigos oculares, no hay nada registrado, pero la historia circuló entre la gente. En Wałbrzych, si hablas con personas mayores, te dirán, sí, recuerdo haber oído esa historia cuando era niño, sobre trenes llenos de tesoros que desaparecieron misteriosamente. Los habitantes de Wałbrzych no solo recuerdan claramente el tren del oro, sino que también dicen que durante la ocupación alemana hubo una prolongación de la línea ferroviaria que se desviaba de la línea principal y conducía a un lugar fortificado que estaba bajo control nazi, un lugar llamado Castillo de Schonch. El castillo de Schonch se encuentra en las afueras de Wałbrzych. El castillo en sí es hermoso, es un palacio magnífico, la verdad. Lo realmente importante en todo esto es el rumor del que hablaba mucha gente, de que entre el propio castillo de Schonch y la línea principal del ferrocarril entre Breslavia y Wałbrzych había un ramal que conectaba el castillo de Schonch con la línea principal. Esto aún no se ha confirmado, pero hay suficientes rumores como para pensar que existió. El castillo de Schonch ha sido descrito como la perla de la Baja Silesia polaca. Es un lugar hermoso que despertó gran interés entre los nazis, no por lo que había sobre la tierra, sino debajo de ella. La población local contaba la historia de una ciudad subterránea, donde habría una gran cantidad de oro y tesoros saqueados por los nazis. Y quizás el gran y legendario tren del oro nazi. Esto es esencial para toda la historia porque fue aquí donde supuestamente los alemanes construyeron un complejo ultra secreto de túneles, búnkeres y cuevas. Y hasta el día de hoy nadie ha encontrado una buena explicación del por qué los nazis estaban tan obsesionados con completar este proyecto. No sabemos cuál era el plan para utilizar este sitio. Todo lo que sabemos es que hay una enorme red subterránea de túneles y cuevas que estaban interconectados y que podría haber existido un tren con una riqueza inimaginable de oro enterrado allí en 1945. Una guarida subterránea secreta en la misma región donde desapareció el tren del oro nazi. Para muchos es una coincidencia demasiado grande como para ignorarla, pero solo se ha explorado alrededor del 10% de este enorme complejo subterráneo. Así que aunque el legendario tren del oro nazi estuviera enterrado aquí, no hay ninguna garantía de que se encuentre. El problema para los buscadores de tesoros en esa zona es dónde empezar. Hay miles y miles de túneles. Y lo difícil es descubrir dónde empiezan y dónde terminan. Los túneles se bifurcan aquí y allá y algunos están sumergidos. Cada uno tiene una gran longitud y esto plantea la pregunta, ¿por qué los nazis crearon eso? Así que, en cuanto a futuras búsquedas del tren del oro, mi suposición es que lo encontraremos bajo el castillo de Schonch. Oahu, Hawái, base de Pearl Harbor, Hickam. Esta base naval y aérea alberga también el Monumento Nacional de Pearl Harbor, un lugar sagrado que atrae a casi 2 millones de visitantes cada año. En el centro de este hito histórico se encuentra un monumento conmemorativo flotante, construido sobre los restos del acorazado USS Arizona,
es un lugar solemne para contemplar un día oscuro que vivirá para siempre en la historia. En la mañana del 7 de diciembre, una importante flota japonesa lanzó un ataque aéreo contra Estados Unidos en Pearl Harbor. El objetivo era paralizar la flota del Pacífico estadounidense para que no pudiera hacer frente a los planes japoneses de invadir a través del Pacífico. Lanzaron alrededor de 353 aviones. Atacaron durante hora y media y durante ese tiempo mataron a 2.403 estadounidenses, entre ellos 68 civiles, y dañaron o destruyeron 19 buques de la Marina estadounidense. El Arizona fue uno de los primeros barcos atacados en la primera incursión. 10 aviones lo persiguieron y lanzaron bombas aéreas perforantes. Una de ellas atravesó 5 cubiertas y cayó sobre el Arizona, que contenía unas 500 toneladas de pólvora, provocando una explosión tan grande que los mamparos del buque volaron por los aires. Todo el buque de 27.000 toneladas salió del agua y se hundió muy rápido. Los incendios se prolongaron durante 2 días, lo que hizo casi imposible participar en las tareas de recuperación. Así, 1.104 marineros e infantes de marina del Arizona seguían a bordo, se hundieron con el barco y los restos nunca fueron recuperados. Así se convirtió en un cementerio. Los nombres de los hombres que murieron en el USS Arizona están inmortalizados en una pared de mármol del Memorial de Pearl Harbor. Y por más de 80 años, el ataque a Pearl Harbor ha seguido atormentando al pueblo estadounidense. Con Pearl Harbor tenemos una tragedia que ha pasado a formar parte de la historia estadounidense. Así que cuando vemos Pearl Harbor, aquí es donde ocurrió, o aquí es donde alguien fue asesinado, se me pone la piel de gallina solo al hablar de ello. Es una experiencia espiritual para cualquiera. Cuando se habla de Pearl Harbor, hay muchos informes de apariciones fantasmales. Es un lugar que ha visto tantas muertes y tragedias, y ahora cuando la gente regresa, hay una energía que aún impregna la zona. Son ecos del pasado. Las personas que murieron en el ataque a Pearl Harbor murieron en circunstancias horribles. Murieron quemados, ahogados o de ambas formas. Si hay un lugar que puede estar embrujado, sin duda, es Pearl Harbor. Pearl Harbor es un cementerio, pero ¿podría ser también el hogar de espíritus inquietos? Algunos dicen que sí, dado que tanto civiles como militares han informado de extrañas apariciones y fenómenos sobrenaturales en toda la base. El más famoso de los cuales es un misterioso espíritu conocido como Charlie. Según cuentan, Charlie es una especie de espíritu bonachón y travieso. Charlie está en la isla Ford, que se encuentra en medio de Pearl Harbor, y fue la primera en ser atacada en la batalla. Por eso mucha gente cree que la isla Ford está embrujada y, según cuentan, a veces se enciende una luz que no debería, o se enciende una radio, o simplemente cambia la emisora. Y cuando eso ocurre dicen, debe ser Charlie. Se trata de un espíritu que existe en la zona desde hace mucho tiempo. La gente lo atribuye a alguien que murió allí en Pearl Harbor. Así que es una de esas cosas que alimentan la idea de que Pearl Harbor está embrujado. Aunque durante décadas se ha informado de apariciones de Charlie en la isla Ford, muchos visitantes también han sentido una presencia fantasmal cerca de los restos del USS Arizona. El USS Arizona es un lugar de gran respeto. Se siente la tristeza que allí existe. Hicieron un hermoso trabajo al crear este lugar para que estos marineros que perdieron la vida de forma tan horrible puedan ser recordados hasta el día de hoy. Vas a una estructura que parece un puente y parece que no hay un barco, pero está bajo el agua y el agua está turbia. Puedes identificar algunos contornos vagos y debes examinar las cosas para comprender lo que tienes alrededor. Debes tener en cuenta que estás parado sobre una tumba. Para mí eso es lo más importante. Cuando se produjo el ataque a Pearl Harbor, el USS Arizona había sido abastecido el día anterior con todos los líquidos necesarios. Así que cuando se hundió, casi 4 millones de litros de petróleo quedaron atrapados en la superestructura.
Lo que ocurre en la actualidad es que el petróleo sale a la superficie y a esto le llaman las lágrimas negras del USS Arizona. Este petróleo sube y crea una especie de mancha en el agua que se puede ver desde el monumento conmemorativo. A veces la gente ve lo que parece un rostro fantasmal en la mancha. Algunas de las imágenes son aterradoras. Y por supuesto, no es de extrañar que la gente lo considere una especie de representación de la agonía de los hombres que murieron a bordo del Arizona. Los escépticos pueden burlarse de la idea de fantasmas o cosas parecidas, pero no se puede negar que cuando se pone un pie en ese monumento, se vive una experiencia impactante. Es una pieza única y fascinante de la historia estadounidense. Siguen los acontecimientos del 7 de diciembre de 1941, proyectando una sombra sobre Pearl Harbor. Es preocupante. Ese día de infamia aún planea sobre nuestra conciencia colectiva. Pero, por otra parte, los historiadores siguen fascinados por otro grupo de misterios de la Segunda Guerra Mundial, pues hay informes que sugieren que los ingenieros alemanes fueron pioneros en tecnologías avanzadas que incluso podrían haber desafiado las leyes de la física. Norte de Alemania, 8 de septiembre de 1944. En una instalación militar de investigación y desarrollo de alto secreto, la Alemania nazi lanza una nueva arma aterradora, el cohete V2. Durante los 6 meses siguientes, los nazis lanzaron unos 1.100 cohetes V2 contra Inglaterra, diezmando edificios en Londres y matando a unas 9.000 personas. Estos misiles pertenecían a una categoría de tecnología avanzada que los nazis denominaron Wunderwaffe o armas maravillosas. Las Wunderwaffe de Hitler eran armas de alta tecnología, mientras los aliados lanzaban bombas sobre las ciudades alemanas. Los alemanes lanzaban un misil balístico que podía viajar de Alemania a Londres en pocos minutos y desatar el infierno. En muchos sentidos, los alemanes iban muy por delante de los aliados en avances tecnológicos en una gran variedad de campos. Y Hitler prometía a los miembros del partido: tenemos un arma revolucionaria para la guerra. Podemos cambiar las cosas. Así que esa confianza debía estar justificada. ¿En qué tecnología secreta estaban trabajando los científicos nazis que convencieron a Hitler de que Alemania podría ganar la guerra? Pues, según el investigador y escritor polaco Igor Witkowski, que investigó esta misma cuestión por más de 20 años, se trataba de una misteriosa arma nazi conocida como Die Glocke o la campana. Mi historia comenzó con un encuentro con un hombre de nuestros servicios de inteligencia que me reveló unos intrigantes documentos de los años 40 y 50. Era la descripción de un interrogatorio a un antiguo oficial de las SS que describió un extraño dispositivo que se parecía más o menos a una campana. Según los documentos, la campana, o Die Glocke, en alemán, se construyó para generar gravedad artificial. Se describía como un proyecto muy secreto. Tenían grandes esperanzas puestas en eso. Era un proyecto destinado a salvar el Tercer Reich. En 2007, las extraordinarias afirmaciones de Igor Witkowski fueron reveladas al resto del mundo cuando publicó un libro titulado La verdad sobre la Wunderwaffe. Según Igor Witkowski, Die Glocke medía entre 3 y 4 metros y tenía forma de campana. Tenía 2 cilindros que giraban en sentido contrario y que estaban llenos de una sustancia parecida al mercurio, la cual era altamente radioactiva. En cuanto se activaba, emitía un campo de unos 180 metros de diámetro aproximadamente. Cualquiera que se acercara demasiado a este campo moriría. Varios científicos que trabajaron en la campana sufrieron este destino. La teoría era que cuando se activaba la campana,
Si se creaba un campo electromagnético con suficiente potencia, se podía distorsionar el espacio-tiempo en una zona muy localizada, creando antigravedad e incluso permitiendo viajes en el tiempo. Pero si la campana existió, como afirma Igor Witkowski, ¿dónde estaban los nazis desarrollando una tecnología secreta tan extraordinaria? Ludwikowice, Polonia. Esta zona densamente arbolada esconde los restos de una instalación de pruebas ultraclandestina, con cámaras subterráneas secretas, túneles y fortificaciones. Igor Witkowski afirma que esta ciudad se dedicó al desarrollo de la campana. En los documentos originales de inteligencia que me mostraron, relacionados con esta campana, Die Glocke se mencionaba la ciudad Ludwikowice. Durante mucho tiempo nadie supo de su existencia. Era un valle aislado en las montañas dentro del Tercer Reich, lejos de cualquier posible línea de frente. Era un complejo dedicado a armas estratégicas que podían atacar y destruir Estados Unidos, por ejemplo. ¿Podría haber sido esta instalación secreta el lugar de pruebas de la campana? Algunos creen que la prueba está en una enigmática estructura en el centro del complejo conocida como Henge. El Henge es el nombre que recibe una extraña estructura, parecida un poco a un Stonehenge de concreto. Algunos investigadores creen que Die Glocke o la campana fue insertada de alguna manera en esta estructura. En mi opinión, la mayor similitud es con un círculo de pruebas utilizado para ensayar el despegue y aterrizaje de aviones. Así que el Henge pudo haber sido una instalación de pruebas para un objeto volador o contener componentes de giro rápido que, según sabemos por los documentos, corresponden al dispositivo de la campana. El mayor misterio sobre Die Glocke es su función. Hemos oído todas las teorías, pero no lo sabemos porque, al parecer, no estaba lista para su uso operativo. Pero si la campana se hubiera desarrollado y demostrado ser un arma eficaz, Hitler la habría utilizado. La infame campana nazi sigue cautivando la imaginación de historiadores e investigadores aficionados por igual. Quizás encuentren más pistas sobre los logros del Tercer Reich, examinando lo que les ocurrió a 1.600 brillantes científicos alemanes después de la guerra. Porque, en un irónico giro del destino, estos nazis acabaron trabajando para el gobierno estadounidense. Berlín, Alemania, abril de 1945. El ejército rojo soviético rodeaba la ciudad y la derrota total del Tercer Reich estaba al alcance de la mano. El 7 de mayo de 1945, lo que quedaba del ejército alemán se rindió oficialmente a las fuerzas aliadas. Pero mientras la gente de todo el mundo lo celebraba, el gobierno estadounidense inició un programa ultrasecreto con el nombre clave Operación Paperclip. La Operación Paperclip fue un plan secreto de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial para reclutar a antiguos talentos alemanes nazis en los campos de la aeronáutica, pero también de la física, la química y la medicina. En otras palabras, detuvieron a antiguos científicos nazis y se llevaron a muchos de ellos a Estados Unidos. El nombre Operación Paperclip surgió porque si eras un objetivo de alto valor, un científico que querían, entonces había un clip en tu maletín. Se trataba de áreas como la producción aeronáutica, la cohetería o las armas atómicas. Al final, unos 1.600 científicos y sus familias fueron llevados a Estados Unidos, donde oficialmente no existían. Paperclip fue un reconocimiento por parte de las potencias aliadas
de que los alemanes estaban tecnológicamente avanzados en muchas áreas. Tenían habilidades científicas y de ingeniería que nosotros no teníamos. Así que querían identificar a esas personas, llevarlas a Estados Unidos y entonces prepararlas para trabajar. Paperclip se mantuvo en secreto porque nadie quería decirle al público estadounidense que estaban reclutando científicos nazis para trabajar en Estados Unidos. Por esta razón, todavía faltan muchos registros. Por eso la operación Paperclip da que pensar incluso hoy en día. ¿Qué salió de ella y qué estamos ocultando? ¿En qué estaban trabajando los científicos nazis en Estados Unidos, que sigue siendo un secreto guardado hasta hoy? Algunos dicen que hay una pista en los notables acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 1947, al que se ha denominado el Año de los Platillos Voladores. En 1947 se avistaron platillos voladores por todo el país, desde el noroeste y hasta el sureste. Había mucho pánico sobre qué eran esas cosas, quién las vuela, de dónde vienen. Y los avistamientos de ovnis aparecían en la portada de todos los diarios del país. El 8 de julio de 1947, el Roswell Daily Record publicó la famosa noticia de que un platillo volador se había estrellado en el desierto de Nuevo México y había sido incautado por el ejército estadounidense, aunque muchos creen que la nave no identificada era de origen extraterrestre. Otros afirman que en realidad podría haber sido el resultado de la operación Paperclip. Los alemanes eran conocidos por utilizar técnicas no tradicionales y diseños de aviones poco convencionales. Hay quien dice que lo que ocurrió en Roswell fue un objeto con forma de disco que obtuvimos de la tecnología nazi, porque hay algunas pruebas anecdóticas de que estaban trabajando en una aeronave en forma de disco. Es el tipo de cosa que habríamos llevado a Estados Unidos y que habríamos ocultado al público. ¿Es posible que el misterioso objeto volador encontrado en Roswell, Nuevo México, fuera una nave experimental desarrollada por científicos nazis? Tal vez la respuesta pueda encontrarse examinando un icónico avistamiento ovni que tuvo lugar justo un mes antes del incidente de Roswell. El 24 de junio, el piloto Kenneth Arnold informó haber visto ovnis cerca del monte Rainier, en el estado de Washington, volando a velocidades supersónicas que coincidían con la velocidad del cohete alemán B-2. Y cuando Arnold describió las misteriosas naves que había visto, algunos señalaron su notable parecido con un avión desarrollado por científicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes hicieron muchos diseños locos de aviones, y uno de ellos era un bombardero enorme llamado Horten 229. Era un ala voladora. Son similares. ¿Cómo no podrían estar relacionados? Y este es el tipo de científicos que la operación Paperclip había traído. Eran las personas que construyeron ese avión. Cuando guardas muchos secretos, hay un lugar para mucha especulación. Resulta intrigante pensar que aviones construidos por antiguos científicos nazis pudieran haber sido identificados erróneamente como naves extraterrestres. Pero por otro lado, muchos siguen creyendo que estos ovnis procedían de otro mundo. Entonces, ¿es posible que uno de los objetivos de la operación Paperclip fuera analizar la tecnología extraterrestre que se encontrara? Supongamos que se encuentra una nave alienígena. ¿A quién llevarán para examinarla? A la gente más experimentada en aeronáutica, cohetes y sistemas de propulsión. Y si hablamos de finales de los años 40 o 50, los científicos relacionados con Paperclip estarían entre las personas indicadas para ese fin. Aquí hay una posible relación muy directa entre los científicos nazis y el incidente Roswell. Pero aún desconocemos mucho al respecto y quizás nunca lo conoceremos. ¿Fue el platillo volador que se estrelló en Roswell, Nuevo México, creado por la maquinaria de guerra alemana? ¿O por una civilización extraterrestre? En cualquier caso, es un misterio fascinante. Al igual que otro supuesto encuentro extraterrestre que tuvo lugar en 1942 entre el ejército estadounidense y un objeto volador no identificado. Washington, D.C., 8 de diciembre de 1941. Al día siguiente del ataque a Pearl Harbor, el Congreso declara la guerra a Japón.
3 días después, los aliados de Japón, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. Mientras el país se prepara para enviar millones de soldados a luchar en Europa y el Pacífico Sur, los estadounidenses en el frente se preguntan si la guerra llegará alguna vez al continente. En los días y semanas que siguieron a Pearl Harbor, el ejército estadounidense estaba en alerta. Y la gente ya era consciente del posible ataque de un enemigo de cualquier forma, que pudiera caer en otro lugar. No fue solo Pearl Harbor. La isla Midway también fue atacada. Así que la sociedad estadounidense tuvo que reconocer que teníamos una larga costa abierta y muy vulnerable. Condado de Santa Bárbara, California, 23 de febrero 1942. Apenas 2 meses después del ataque a Pearl Harbor, un submarino japonés sale a la superficie frente a la costa y dispara proyectiles perforantes contra el campo petrolífero de Elwood. Aunque el bombardeo causa pocos daños, Estados Unidos está en alerta máxima. En la mañana del 24 de febrero, los civiles leen en los periódicos acerca de un ataque submarino. Y en la noche del mismo día, el cuartel general de la 37ª Brigada Antiaérea y el 4º Mando Antiaéreo reciben un mensaje de la Oficina de Inteligencia Naval que dice: predigan el ataque en Los Ángeles esta noche. Todo el mundo buscaba al submarino que la noche anterior había bombardeado el complejo de la refinería de petróleo cerca de Santa Bárbara. Todo el sur de California sufrió un apagón. Ninguna emisora pudo transmitir. Hubo alerta militar general. Lo que ocurrió fue que en el transcurso de unas horas se vieron extraños objetos sobrevolando Los Ángeles, en la propia ciudad y en sus alrededores. Entre los testigos había ciudadanos civiles, pero también algunas personas que operaban la artillería costera. Estas personas abrieron fuego contra lo que fuera ese objeto u objetos. Los cañones antiaéreos dispararon a ciegas contra objetos no identificados en el cielo. Pero, ¿eran esos objetos aviones japoneses o tal vez otra cosa? Ese extraño incidente se conoció como la Batalla de Los Ángeles. Hay que imaginarse a la artillería costera disparando al aire. La Batalla de Los Ángeles, en muchos sentidos, trajo inevitablemente la guerra al país y fue apocalíptico. La ciudad de Los Ángeles estaba aturdida. Nadie sabía qué sucedía. ¿Nos estaban atacando? Parece que sí, pero ¿quién o por qué? En total, se efectuaron 1.400 disparos al cielo contra objetos no identificados. Después de que el humo se disipara, no hubo señales de que ningún avión hubiera sido derribado, ni ninguna explicación coherente de lo que estaba ocurriendo. Horas más tarde, el secretario de la Marina, Frank Knox, convocó una conferencia de prensa calificando el incidente como el resultado de nervios de guerra. Frank Knox hizo una declaración muy interesante, como si todo hubiera sido una falsa alarma. Mucha gente dice que fue un encubrimiento y que los militares estaban ofuscando la verdad y todo el mundo la estaba esquivando. Es más que probable que esto oculte cierta verdad. Los civiles no sabían nada, excepto que había municiones cayendo sobre los ciudadanos porque muchos disparos no impactaban y no detonaban hasta que tocaban el suelo. Y eso es bastante alarmante. ¿Qué ocurrió el 24 de febrero de 1942 en el cielo de Los Ángeles? Algunos dicen que la respuesta puede encontrarse examinando la icónica foto del ataque que se publicó en Los Angeles Times. Es una fotografía increíble que muestra haces de luz elevándose hacia el cielo y culminando en un gran objeto con una forma bastante oblonga. La foto entra con fuerza en el zeitgeist cultural estadounidense, porque en esa fotografía creían ver reflectores antiaéreos de la artillería costera del ejército que habrían iluminado un platillo volador.
¿Tuvo el ejército estadounidense un tiroteo con un platillo volador durante la Segunda Guerra Mundial, como algunos creen? Es una pregunta tentadora que sigue siendo objeto de debate, sobre todo teniendo en cuenta que la foto de Los Angeles Times fue alterada para su publicación. La fotografía original es tan tenue que muestra algunas manchas borrosas de luz y luego algunos reflectores que desaparecen. Así que ayudaron al espectador a ver los reflectores, modificándolos y haciéndolos más aceptables para la impresión. Entonces, ¿qué había allí? Más de 80 años después de la Batalla de Los Ángeles, la gente sigue debatiendo si tuvo lugar un tiroteo con extraterrestres en una gran ciudad estadounidense. No muy distinto de otro extraño misterio de la Segunda Guerra Mundial que también generó controversia. Se trata de la extraña búsqueda por parte de los nazis de objetos místicos que creían que poseían poderes sobrenaturales. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años, causó más de 80 millones de víctimas y dio forma a nuestro mundo moderno. Pero lo que muchos ignoran es que las huellas de la ideología que dio origen a este monumental conflicto aún pueden verse hoy en una remota localidad de Alemania Occidental. Cerca del pequeño pueblo de Wilhelmsburg hay un siniestro castillo que albergó las extrañas creencias y prácticas ocultistas de la Alemania nazi. Esta fortaleza de 400 años de antigüedad es a veces conocida como el Templo de la Muerte de los Nazis. El castillo de Wilhelmsburg era el cuartel general de Heinrich Himmler. Para él era un templo a su propia forma de brujería, por así decirlo, y celebraban allí sus impías ceremonias. Fue el centro de la operación más diabólica que el mundo haya conocido. Heinrich Himmler estaba a cargo de las Schutzstaffel, o SS. Himmler estaba fascinado por los rituales y las ideas vinculadas al ocultismo, e invitó a miembros de la clase de oficiales de la SS a reuniones en Wilhelmsburg. En el calabozo tenían una llama eterna encendida y criptas que albergaban a héroes militares nazis. Y se presume que se realizaban diversos tipos de lo que podrían considerarse rituales paganos. Se puede visitar hoy en día y aún se puede ver el emblema del sol negro de 12 rayos que Himmler incluyó en el suelo a un coste considerable. El propósito de la magia ritual es adaptar la realidad a tus deseos. Entonces, ¿qué querían los nazis? Un mundo controlado por nazis, así que todo lo que hicieron allí fue un intento de manifestar esa realidad. Himmler y las SS no solo realizaban oscuros rituales en el castillo de Wilhelmsburg, sino que también enviaban expediciones a los confines del Tíbet y la Antártida, en búsqueda de reliquias que según ellos tenían propiedades místicas. Y aunque esta fascinación por lo oculto resulta extraña, algunos historiadores creen que encarna la implacable búsqueda del poder absoluto por parte de los nazis. Cuando hablamos de la obsesión nazi por el ocultismo parece una locura. De hecho, quizá lo sea, pero su verdadera raíz era un gran deseo de dominar la Tierra. Así que establecer algún tipo de contacto místico y, desde luego, conseguir un poco de poder era una idea sensata desde su punto de vista. A pesar de las innumerables teorías y los intensos estudios, quizá nunca lleguemos a comprender del todo qué llevó a la Alemania nazi a abrazar el ocultismo. Y la sorprendente verdad es que, aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace más de 70 años, aún queda mucho por aprender sobre el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial genera tantas preguntas sin explicación, tantos misterios? La explicación sencilla es que fue el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad en la que se gastó más sangre, tesoros y más energía que en cualquier otra cosa que hayamos hecho. El mundo y todos los pueblos desde entonces han quedado irremediablemente marcados por estos acontecimientos. La Segunda Guerra Mundial fue enorme en escala. Ocultábamos tecnologías, desarrollábamos cosas y guardábamos secretos.
No es de extrañar que saliéramos de ella con muchas cosas en nuestras mentes, en nuestros espíritus, que siguen sin explicación. Es sorprendente la cantidad de misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Estas historias demuestran la profunda influencia que sigue teniendo la guerra aún en el siglo XXI. Es por eso que tanto los historiadores como los curiosos seguirán investigando las muchas historias extrañas de la Segunda Guerra Mundial que siguen siendo inexplicables.